¿Qué pasaría si te dijera que el autor del mayor poema épico de la India también es un personaje dentro de él? Un sabio tan influyente que la tradición ritual, la filosofía, la devoción y el arte de contar historias en la cultura hindú conducen una y otra vez a su nombre. Su título significa literalmente el compilador, y su legado moldeó la manera en que generaciones comprendieron el Dharma, el destino y lo divino. Esta es la historia de Vyasa. Si te gusta este video, no olvides hacer clic en el botón de me gusta y suscribirte para no perderte el nuevo contenido. Vyasa se cuenta entre las grandes figuras de la antigua tradición india. Sabio, vidente, maestro y autor. Se le atribuye la organización de los Vedas, la composición del Majábharata y la formación de textos espirituales que pensadores posteriores usaron como base de importantes escuelas filosóficas. En la tradición llega a ser más que una persona, un arquetipo del conocimiento preservado. Para entender a Vyasa hay que sostener dos ideas a la vez. Está Vyasa como figura mítica con una vida legendaria, y está Vyasa como el nombre que la tradición da al inmenso trabajo de preservar y compilar la literatura sagrada. Ambas dimensiones importan porque juntas explican por qué su presencia todavía se siente viva. La historia comienza con un cruce de río. Según la leyenda, el sabio Parashara conoció a una joven pescadora llamada Satyavati, cuando ella lo llevaba en barca a través del río Yamuna. También la llamaban Matsyagandha, la de aroma a pescado. Parashara deseó un hijo y Satyavati dudó, hasta que él le concedió dones que protegían su honor y transformaban su aroma en una fragancia divina. En una isla cubierta de neblina nació un niño, no un recién nacido cualquiera, sino alguien marcado por la sabiduría y la presencia de una asceta. Fue llamado Krishna Dvaipayana, el oscuro nacido en una isla. Desde el inicio perteneció a dos mundos, el humano de linaje y deber y el espiritual de renuncia e intuición. Antes de partir al bosque, el niño le hizo una promesa a su madre. Si alguna vez lo necesitaba, volvería. Luego desapareció en una vida de meditación. Años después, esa promesa lo arrastraría de nuevo a una crisis real y al corazón mismo de la historia que se convertiría en el Majábharata. Con el tiempo, Krishna Dvaipayana pasó a ser conocido por un título, Vyasa, que significa compilador u organizador. No es solo un nombre, es un rol, una designación para quien ordena el conocimiento para que pueda sobrevivir. El título en sí ya sugiere su misión. Mientras tanto, Satyavati se convirtió en reina de Hastinapura y la dinastía Kuru dependía de sus hijos. Pero la tragedia golpeó. Sus hijos murieron sin herederos. La dinastía estuvo al borde del colapso y ella llamó al hijo primogénito secreto que había mantenido oculto durante años. Vyasa regresó del bosque, descrito como un asceta austero formado por una larga penitencia. Satyavati le pidió que realizara Niyoga, engendrar hijos en nombre de un pariente fallecido para preservar la línea real. Vyasa aceptó, y lo que siguió resonaría en todo el poema épico. De esas uniones nacieron tres figuras decisivas. Dhritarashtra nació ciego, Pandu nació pálido y físicamente débil, y Vidura, nacido de una sirvienta, fue conocido por su sabiduría y rectitud. Juntos se vuelven los padres o el ancla moral del conflicto central del Majábharata. Así que Vyasa no es solo el compositor del Majábharata. Dentro del propio mundo del poema épico es parte de su linaje. Es narrador y fuerza dentro de la historia. Aparece en momentos clave para advertir y aconsejar, mientras permanece extrañamente por encima de la lucha. Históricamente, el panorama se vuelve más complejo. Muchos estudiosos sostienen que el Majábharata y textos relacionados se desarrollaron durante siglos a través de múltiples manos.
Eso sugiere que Vyasa puede ser un ser extraordinario en la leyenda, pero en la historia también un símbolo de una línea de compiladores y editores. Y de forma interesante, la propia tradición respalda esa posibilidad. Algunos relatos describen a Vyasa como un cargo recurrente, un rol arquetípico que aparece cuando el conocimiento sagrado necesita reorganizarse para un mundo cambiante. Sea literal o simbólico, el mensaje es el mismo. La sabiduría debe protegerse de ser perdida. Esto nos lleva al logro detrás de su título más famoso, Veda Vyasa, el que dividió los Vedas. La tradición dice que el corpus védico existió alguna vez como un solo y vasto cuerpo de himnos y cantos. A medida que pasó el tiempo y disminuyó el dominio de ese saber, Vyasa lo reorganizó para preservarlo. Dividió la tradición en 4 Vedas: Rig Veda, himnos; Yajur Veda, fórmulas rituales; Sama Veda, cantos arreglados para ser entonados; y Atharva Veda, himnos, conjuros y reflexiones. Al hacerlo no solo editó, construyó un sistema capaz de sobrevivir por transmisión oral. Aseguró además que el conocimiento avanzara asignando cada Veda a un discípulo principal para enseñarlo y preservarlo. La meta no era solo almacenar, sino crear continuidad viva, de maestro a alumno, generación tras generación. Pero el trabajo de Vyasa no se detuvo en el ritual y el canto. También se le atribuye la compilación de los Puranas, textos que traducen ideas complejas en historias y mitos que la gente común puede absorber. Donde los Vedas pueden sentirse lejanos, los Puranas acercan el mismo universo mediante la narrativa. Y entonces llega la obra que lo definió para incontables generaciones, el Majábharata. No solo una historia de guerra, sino un océano de investigación moral y filosófica. El deber choca con el amor, la verdad con la supervivencia, y el camino correcto rara vez es limpio o evidente. El poema épico no ofrece respuestas fáciles, ofrece un espejo. La tradición dice que Vyasa concibió la epopeya tras presenciar los eventos en torno a la dinastía Kuru y la guerra de Kurukshetra. El núcleo fue conocido primero como Yaya, una historia de victoria y dharma. Con el tiempo se expandió en un gran tapiz: genealogía, política, ética y enseñanza espiritual entretejidas en una sola obra. Dentro de la epopeya vive el Bhagavad Gita, el diálogo entre Arjuna y Krishna en el campo de batalla. En un espacio concentrado se exponen con intensidad el miedo, la responsabilidad, el desapego, la devoción y la liberación. Es filosofía entregada a través del drama. La leyenda de cómo se escribió la epopeya añade otra capa. El Majábharata era demasiado vasto para un escriba común, así que Vyasa buscó la ayuda de Ganesha, la deidad asociada con la sabiduría y la eliminación de obstáculos. Ganesha aceptó con una condición: Vyasa debía dictar sin detenerse. Vyasa aceptó y puso su propia condición: Ganesha debía escribir solo después de comprender plenamente cada verso. El pacto exigía velocidad y comprensión a la vez. Así comenzó el dictado. Vyasa recitó en un flujo ininterrumpido y Ganesha escribió con concentración implacable. Cuando Vyasa necesitaba tiempo, entregaba un verso tan denso que obligaba a Ganesha a pausar y descifrarlo, ganándole a Vyasa un momento sin romper el voto. En muchos relatos, la pluma de Ganesha se rompe por el esfuerzo y él arranca su propio colmillo para seguir escribiendo. Sea una tradición temprana o posterior, el símbolo es claro: el conocimiento exige sacrificio, y aprender no es copiar palabras, sino comprender. El legado de Vyasa llega de forma directa a la filosofía. Los Brahma Sutras, atribuidos a Badarayana, frecuentemente identificado con Vyasa, sistematizan la enseñanza upanishádica en aforismos concisos sobre la realidad, el yo y la liberación. Pensadores posteriores construyeron sobre ellos los grandes comentarios del Vedanta.
En la filosofía del yoga, el comentario temprano más autoritativo a los Yoga Sutras de Patanjali es el Vyasa Bhashya. Como los sutras son tan compactos, este comentario se vuelve esencial para interpretar su práctica y su metafísica. Por eso, cuando a Vyasa se le llama Adi Guru, el maestro primordial, no es un simple honorífico. Refleja cuántas veces el aprendizaje hindú regresa a él, ya sea por escritura, filosofía, devoción o disciplina. De ahí que la festividad de luna llena que honra a los maestros se llame Vyasa Purnima. En ese recuerdo, Vyasa deja de ser un autor lejano y se vuelve símbolo del principio del gurú, sabiduría recibida, vivida y transmitida. Muchas tradiciones también consideran a Vyasa una encarnación parcial de Vishnu, un agente de preservación. En ese marco, organizar el conocimiento sagrado es trabajo de Dharma, proteger las condiciones para que la verdad permanezca disponible. Vyasa encarna una paradoja rara. Se le retrata como un renunciante del bosque, desprendido de la ambición mundana, y aún así moldea dinastías, guía figuras clave y compone obras que influyen a la sociedad por milenios. Impacto sin ego. A través de los siglos, su influencia ha sido inmensa. El Majábharata genera infinitas reinterpretaciones porque cada generación encuentra ahí sus propios dilemas. El Gita viaja mucho más allá de la India y los textos filosóficos vinculados a Vyasa se vuelven puntos de referencia para debate, devoción y práctica. En una civilización de enorme diversidad, Vyasa funciona como un hilo unificador. Distintas regiones y teologías convergen en la figura del compilador, quien hizo transmisible la herencia. Entonces, ¿quién es Vyasa en última instancia? Un sabio legendario nacido en una isla, un personaje que entra en la epopeya que compone, un título llevado por organizadores del conocimiento y un arquetipo que representa la continuidad de la sabiduría a través del tiempo. Y quizá el mensaje más perdurable sea este: la vida humana es compleja, la claridad moral se conquista y preservar la sabiduría es una responsabilidad sagrada. El conocimiento no es solo algo que poseemos, es algo que debemos proteger y transmitir. Porque cada vez que se recita el Majábharata, cada vez que se contempla el Gita, cada vez que se honra a un maestro y el aprendizaje se trata como tradición viva, Vyasa está presente. No solo como un nombre del pasado, sino como un principio continuo de sabiduría llevado hacia adelante. Si te gustó este video, no olvides hacer clic en el botón de me gusta y suscribirte para no perderte el nuevo contenido. Gracias por ver.